Ahora, empecemos. Aarón Ortega había aprendido a encontrar paz en las pequeñas cosas. La forma en que su hija de 6 años, Carlota, se reía cuando él hacía hot cakes con forma de conejos. La luz de la tarde filtrándose a través de las ventanas de su modesto taller de carpintería. El olor a cedro y roble mientras tallaba muebles que vivirían más que él. Durante 3 años, esta había sido su vida. Tranquila, deliberada, muy alejada del mundo que había dejado atrás. Estaba de pie en su mesa de trabajo aquel martes por la mañana, pasando lija por el brazo curvo de una mecedora, cuando su teléfono vibró. La pantalla mostraba el número de Diana. Su exesposa rara vez llamaba, no desde el divorcio hacía 2 años. Su comunicación se había reducido a breves intercambios de mensajes de texto sobre los horarios de recogida de Carlota. ¿Diana? Aarón, su voz era tensa, forzada. Necesito decirte algo. Papá se va a llevar a Carlota a Valle de Bravo por 2 semanas. Se van mañana. Sus manos se detuvieron sobre la madera. ¿De qué estás hablando? Me toca tenerla este fin de semana. Está en el acuerdo de custodia. Los planes cambiaron, había algo hueco en su tono. Ensayado. Este es un asunto familiar. Ella necesita tiempo con su abuelo. ¿Su abuelo? Aarón dejó la lija, apretando la mandíbula. Patricio Robles no ha pasado 2 horas seguidas con Carlota desde que nació. ¿Qué está pasando realmente? El silencio se extendió entre ellos. En el fondo, escuchó una voz de hombre, profunda y dominante: Patricio. Papá piensa que es lo mejor, dijo Diana finalmente. Carlota necesita estabilidad, y con tu situación, él quiere asegurarse de que esté bien cuidada. ¿Mi situación? La voz de Aarón permaneció nivelada, pero sus nudillos se blanquearon al agarrar el borde de la mesa de trabajo. Dirijo un negocio exitoso. Nunca he fallado en un pago de manutención. Nunca he llegado tarde a recogerla. ¿Cuál es exactamente mi situación? Haces muebles, Aarón, las palabras salían más rápido ahora, menos ensayadas. Papá está preocupado por su futuro, por qué tipo de vida puedes realmente ofrecerle. Y ahí estaba. Patricio Robles, magnate inmobiliario con sus propiedades frente al mar y sus membresías en el club campestre, finalmente había decidido jugar la carta de la riqueza. Aarón esperaba esto, solo que no tan descaradamente. Pónmelo al teléfono, dijo Aarón en voz baja. Aarón, no. Pónmelo. El teléfono crujió. Luego, la voz de Patricio llenó la línea, suave y satisfecha. Aarón, qué gusto escucharte. No te vas a llevar a mi hija a ninguna parte. Patricio soltó una risita. El sonido era como hielo y whisky caro. Yo no me la llevo. Mi hija se la lleva. Diana tiene total discreción sobre Carlota durante su tiempo de custodia. Revisa tu acuerdo. La mente de Aarón recorrió el documento que había firmado hacía 2 años. Patricio tenía técnicamente razón. Había flexibilidad incorporada para circunstancias inesperadas durante el tiempo designado de cada padre. 2 semanas en Valle de Bravo no es una circunstancia inesperada, dijo Aarón. Es un intento deliberado de interrumpir el acuerdo de custodia. Demándame si quieres, la voz de Patricio se volvió afilada, divertida. Nunca podrás pagar un abogado lo suficientemente bueno para ganar. Y francamente, Aarón, tal vez sea hora de que revisemos la situación de la custodia por completo. Carlota merece algo mejor que fines de semana en un taller lleno de aserrín. La línea se cortó. Aarón se quedó en el silencio de su taller, rodeado de muebles a medio terminar y de la vida que había construido cuidadosamente. 3 años atrás, se había alejado de todo, la reputación, los casos, la identidad que lo había consumido. Había querido paz. Había querido estar presente para Carlota de una manera que su propio padre nunca lo estuvo. Pero Patricio Robles acababa de cometer un error crítico. No sabía quién era realmente Aarón Ortega. El acuerdo de custodia llegó por correo electrónico esa noche, junto con una notificación formal del abogado de Patricio. Aarón lo leyó 2 veces, su expresión inalterable. El lenguaje era agresivo, amenazante.
Estaban solicitando una modificación de emergencia de la custodia, citando preocupaciones sobre el bienestar de la menor y la incapacidad del padre para proporcionar estabilidad financiera adecuada. Aaron se sentó en su pequeña oficina en casa, la habitación forrada con revistas de carpintería y bocetos de diseños de muebles. En el estante inferior de su librero, oculto detrás de una colección de novelas viejas, había un maletín de cuero que no había abierto en 3 años. Lo sacó, sintiendo su peso familiar. Dentro había documentos que pensó que nunca volvería a necesitar, cédulas profesionales bajo 3 nombres diferentes, una computadora portátil con archivos encriptados que contenían 15 años de jurisprudencia, estrategias, victorias, y un teléfono. Un dispositivo separado que había mantenido cargado pero en silencio. El que conectaba con un mundo que había abandonado. Lo encendió. 47 llamadas perdidas, cientos de correos electrónicos, solicitudes de consultas, ofertas de asociaciones, súplicas desesperadas de personas que habían escuchado los rumores de El Consejero de las Sombras, la mente legal anónima que nunca había perdido un caso. Que trabajaba en las sombras del sistema de justicia, tomando situaciones imposibles y dándoles la vuelta. Aaron Ortega había sido muchas personas en su vida. Había sido Marcos Valle, el abogado defensor que logró exonerar a un recluso en el corredor de la muerte. Había sido David Estrada, el fiscal que derribó a una compañía farmacéutica corrupta. Había sido una docena de otras identidades, cada una construida cuidadosamente, cada una diseñada para ganar casos que otros consideraban imposibles. Pero se había cansado. Cansado de los juegos, la manipulación, la actuación constante. Cuando nació Carlota, tomó una decisión. Enterró al consejero de las sombras y se convirtió solo en Aaron, solo un padre que quería hacer juguetes y muebles y estar en casa para cenar. Ahora, mientras se desplazaba por los mensajes, un nombre llamó su atención. Licenciado Hernández, el mejor abogado del estado, el hombre que manejaba casos para gobernadores y directores ejecutivos. 3 años atrás, Aaron había demolido uno de los casos de Hernández en un tribunal de apelaciones bajo el nombre de Jonás Cruz. Hernández nunca supo quién lo había vencido, pero la derrota había sido brutal, pública y dañina para su carrera. Y según el membrete en la notificación legal de Patricio, el licenciado Hernández ahora representaba a Patricio Robles. Aaron se permitió una pequeña sonrisa. Pasó la noche revisando los antecedentes de Patricio. No fue difícil encontrar información. Al hombre le encantaba la publicidad. Patricio Robles, fundador de Corporativo Robles, había construido su fortuna con condominios de lujo y propiedades comerciales a lo largo de la costa. Tenía 63 años, 2 veces divorciado, con 3 hijos de su primer matrimonio. Diana era la menor. Pero a medida que Aaron profundizaba, surgían patrones. Demandas de ex socios comerciales, todas resueltas discretamente fuera de los tribunales. Quejas de inquilinos sobre condiciones de vida inseguras enterradas bajo capas de papeleo legal. Un incendio sospechoso en una de sus propiedades hace 10 años que había sido dictaminado como accidental a pesar de los testimonios oculares que sugerían lo contrario. Patricio Robles era un hombre que usaba dinero y abogados para hacer desaparecer los problemas. Creía en el poder, en la ventaja, en la idea de que todos tenían un precio o un punto de quiebre. Nunca se había enfrentado a alguien como Aaron. A las 2 de la mañana, Aaron redactó su respuesta. La presentó él mismo a través del sistema judicial, representándose por su propio derecho. El documento era preciso, clínico, citando jurisprudencia y requisitos procesales que forzarían una audiencia acelerada. Solicitó intervención de emergencia para evitar que Carlota saliera del estado o de la ciudad. Argumentó que el viaje propuesto a Valle de Bravo violaba el espíritu del acuerdo de custodia y exigió una audiencia completa sobre la solicitud de modificación. Luego hizo algo que no había hecho en 3 años. Hizo una llamada a un viejo contacto, un investigador privado llamado Juan Flores, que lo había ayudado en docenas de casos. Juan se especializaba en encontrar lo que la gente quería mantener oculto. Necesito todo sobre Patricio Robles, dijo Aaron cuando Juan contestó. Registros financieros, tratos comerciales, vida personal. ¿Todo? ¿Aaron Ortega? La voz de Juan sonaba sorprendida, luego divertida. Pensé que te habías retirado, hombre. Escuché que estabas haciendo sillas o algo así. Mecedoras.
Y me retiré. Aarón miró la foto de Carlota en su escritorio. Su sonrisa con los dientes separados, sus ojos brillantes de confianza. Pero algunas personas no saben cuándo dejar las cosas en paz. ¿Es personal? Muy. Entonces estoy dentro. Dame 48 horas. La audiencia judicial estaba programada para el viernes, a 3 días de distancia. El abogado de Patricio, el licenciado Hernández, presentó una objeción al cronograma acelerado, pero la jueza, una mujer llamada Ana Suárez, que había estado en el estrado durante 20 años, la concedió de todos modos. Los asuntos de custodia de emergencia tenían prioridad. Aarón pasó esos 3 días preparándose. No fue a su taller, no respondió llamadas de clientes preocupados. Vivió en su oficina rodeado de archivos de casos y escritos legales, construyendo su estrategia de la manera en que un general planea una campaña. El jueves por la noche, Juan envió sus hallazgos preliminares. Aarón los leyó, su expresión oscureciéndose con cada página. Patricio Robles no solo era rico y arrogante. Era peligroso. Hace 10 años, una joven llamada Cristina Mora había trabajado como asistente en Corporativo Robles. Había presentado una denuncia por acoso, luego repentinamente la retiró y se fue del estado. Juan la había rastreado. Vivía en Oaxaca ahora, todavía con miedo de hablar. Hace 5 años, un denunciante llamado Rogelio Salinas había intentado exponer violaciones de seguridad en una de las obras de construcción de Patricio. La denuncia había sido desestimada después de que Salinas fuera arrestado por cargos de drogas que parecían fabricados. Había perdido su trabajo, su reputación, todo. Y 3 años atrás, justo antes del divorcio de Aarón y Diana, Patricio había intervenido personalmente en una disputa comercial donde un ex socio, Leonardo Castillo, había amenazado con demandar por ganancias no pagadas. Leonardo se había retractado después de que su hijo adolescente fuera misteriosamente agredido fuera de su casa. Nunca se hicieron arrestos. Patricio Robles no solo ganaba. Destruía a cualquiera que lo desafiara. Aarón se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados, su mente trabajando en las implicaciones. Esto no se trataba solo de custodia. Se trataba de control. Patricio veía a Carlota como una ventaja, una forma de doblegar a Aarón a su voluntad, o simplemente borrarlo de la imagen por completo. Pero Patricio había cometido un error crítico en su evaluación. Pensaba que Aarón era débil porque había elegido una vida simple. Pensaba que el poder financiero era el único poder que importaba. Mañana, en esa sala del tribunal, Patricio Robles aprendería exactamente cuán equivocado estaba. El tribunal era una imponente estructura de granito en el centro de la Ciudad de México. Todo columnas de mármol y pasillos con eco que parecían diseñados para intimidar. Aarón llegó temprano vistiendo su único traje, un gris carbón simple que compró para el funeral de su padre años atrás. Llevaba un solo portafolio de cuero y una expresión tranquila que no revelaba nada. El licenciado Hernández llegó 20 minutos después con un séquito, 2 asociados junior, un asistente legal cargando cajas de archivos, y el propio Patricio Robles, vestido con un traje de 40,000 pesos e irradiando confianza. Diana caminaba junto a su padre, con la mirada baja, pareciendo más pequeña de lo que Aarón recordaba. Se reunieron en el pasillo fuera de la sala 4. Patricio vio a Aarón y sonrió, con una expresión depredadora. Representándote a ti mismo, dijo Patricio lo suficientemente alto para que otros lo escucharan. ¡Qué pintoresco! Esto debería terminar rápido. Aarón no respondió. Simplemente miró a Patricio con la misma mirada nivelada que había usado en 100 tribunales. La mirada que decía, sé algo que tú no sabes. El licenciado Hernández lo notó. El abogado tenía unos 50 años, cabello plateado y ojos agudos con el tipo de presencia que provenía de décadas de ganar. Miró a Aarón, luego a su cliente, luego de vuelta a Aarón. Algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento tal vez, o simplemente instinto. Señor Ortega, dijo Hernández, extendiendo una mano. Licenciado Hernández, estoy representando al señor Robles en este asunto. Aarón estrechó su mano. Sé quién es usted, licenciado. Presentó algunas mociones interesantes. Trabajo legal muy preciso para alguien que se representa a sí mismo. Leo mucho.
Los ojos de Hernández se entrecerraron ligeramente. Abrió la boca para decir algo más, pero el alguacil los llamó a la sala del tribunal. La jueza Ana Suárez era una mujer de casi 60 años con cabello gris acero y una expresión que sugería que había escuchado cada excusa e historia que el sistema legal tenía para ofrecer. Revisó los documentos, luego miró a ambas partes. Esta es una audiencia de emergencia sobre la moción del señor Robles para modificar la custodia y la moción del señor Ortega para evitar que la menor salga de la ciudad, dijo ella. Licenciado Hernández, usted busca llevar a la niña a Valle de Bravo por 2 semanas durante el tiempo de custodia de la hija de su cliente, ¿correcto? Es correcto, su señoría. Hernández se puso de pie, dominando la sala. La señora Robles desea llevar a su hija a visitar una propiedad familiar en Valle. Esto cae bien dentro de su autoridad discrecional durante sus periodos de custodia designados, y el señor Ortega se opone. Aarón se puso de pie. Me opongo, su señoría. Esta no es una visita familiar espontánea. Este es el primer paso en un esfuerzo planeado para reubicar a la niña permanentemente y socavar el acuerdo de custodia. El señor Robles ha dejado claras sus intenciones. Cree que no soy apto como padre y tiene la intención de usar sus recursos financieros para quitarme a mi hija. Patricio se inclinó hacia adelante en su asiento, susurrando algo a Hernández. El abogado asintió. Su señoría, dijo Hernández suavemente. El yerno de mi cliente está siendo dramático. El señor Robles es simplemente un abuelo preocupado que quiere lo mejor para Carlota. La niña actualmente divide su tiempo entre el cómodo hogar de su madre y el taller de su padre. El señor Ortega hace muebles para ganarse la vida. Si bien eso es admirable, no proporciona el tipo de estabilidad y oportunidad que una niña merece. La expresión de la jueza Suárez no cambió. La profesión del señor Ortega no está a juicio aquí. Abogado, ¿tiene su cliente evidencia de incapacidad o peligro para la niña? Estamos en proceso de recopilar documentación, su señoría, pero el viaje a Valle de Bravo no está relacionado con la modificación de la custodia. La señora Robles tiene el derecho. La propiedad en Valle es propiedad del señor Robles, interrumpió Aarón. No de la señora Robles. Y he obtenido los registros de inscripción de la escuela privada en Avándaro que el señor Robles contactó la semana pasada, preguntando sobre la inscripción a mitad de año para una niña de 6 años. La sala del tribunal quedó en silencio. La cabeza de Hernández se giró bruscamente hacia Patricio, cuyo rostro se había puesto rígido. Su señoría, continuó Aarón, sacando documentos de su portafolio. Tengo pruebas de que esta visita familiar es en realidad una reubicación planeada. El señor Robles tiene la intención de mantener a mi hija en Valle de Bravo y pelear la batalla de custodia desde allá, usando sus recursos para hacerme imposible verla. La jueza Suárez tomó los documentos, revisándolos cuidadosamente. ¿Licenciado Hernández? El licenciado Hernández se había quedado muy quieto. Miró los papeles que Aarón había presentado, luego a su cliente. Cuando habló, su voz era cuidadosa, mesurada. Su señoría, no estaba al tanto de estas consultas de inscripción. Si existen, pueden ser precautorias por parte de mi cliente. ¿Precautorias? La jueza Suárez levantó una ceja. Abogado, esto parece una maniobra para evadir el acuerdo de custodia. Me inclino a conceder la moción de emergencia del señor Ortega. Su señoría, por favor, dijo Hernández. Mi cliente es un respetado hombre de negocios con profundos lazos en esta comunidad. No está tratando de secuestrar a su nieta. Simplemente quiere. Lo que su cliente quiere, dijo Aarón en voz baja, es irrelevante. El acuerdo de custodia es entre mi exesposa y yo. El señor Robles no tiene legitimación legal aquí, y su patrón de comportamiento sugiere que está dispuesto a manipular el sistema para obtener lo que quiere. Hernández se giró para mirar a Aarón completamente ahora, y algo cambió en su expresión. El abogado confiado que había entrado comenzó a ver algo que no había esperado. La forma en que Aarón hablaba, el lenguaje preciso, el tiempo, el control de la sala, era demasiado practicado, demasiado perfecto para alguien que nunca había litigado antes. Señor Ortega, dijo la jueza Suárez, argumenta bien su caso, pero necesito escuchar a la señora Robles. Señora, por favor acérquese. Diana se puso de pie lentamente, pareciendo querer desaparecer.
Caminó hacia el estrado de los testigos, prestó juramento y se sentó con las manos apretadas fuertemente en su regazo. Señora Robles, dijo la jueza suavemente, ¿es su intención reubicar a su hija a Valle de Bravo? Los ojos de Diana se dirigieron a su padre, luego a Aarón. Yo. Solo queríamos visitar. Eso es todo. ¿Sabía sobre la consulta de inscripción escolar? Yo. Mi padre lo mencionó como un plan de respaldo. ¿En caso de qué? ¿En caso de qué? La voz de Diana bajó a casi un susurro. En caso de que la modificación de custodia procediera. Papá piensa que Carlota tendría mejores oportunidades allá. Mejores escuelas, mejor todo. ¿Y qué piensa usted? Por un momento, Diana guardó silencio. Luego miró a Aarón, realmente lo miró, y algo se desmoronó en su expresión. Pienso. Que mi padre me convenció de que Aarón no era suficiente. Que nuestra hija merecía más de lo que un carpintero podría ofrecer. Su voz se quebró. Pero Carlota es feliz con Aarón. Ella lo ama, y yo dejé que papá me convenciera de esto. Patricio se puso de pie abruptamente. Diana, no. Señor Robles, siéntese, dijo la jueza Suárez bruscamente. Usted no es parte en este procedimiento. Pero Patricio ya no escuchaba. Mi nieta merece lo mejor. No a algún fracasado quemado que juega con madera todo el día. ¿Quemado? La voz de Aarón cortó a través de la sala del tribunal. Tranquila, pero con un filo que hizo que todos voltearan. Miró directamente a Patricio Robles y, por primera vez, permitió que un indicio de algo oscuro y peligroso se mostrara en sus ojos. ¿Es eso lo que crees que soy? Sé exactamente lo que eres, se burló Patricio. Un fracaso. Un hombre que no pudo lograrla en el mundo real. Aarón sonrió entonces, frío y preciso. Señor Robles, ¿sabe qué hacía yo antes de convertirme en carpintero? No me importa. Debería. Aarón se giró hacia Hernández. Abogado, parece que está empezando a sospechar algo. ¿Quiere decírselo a su cliente o debería hacerlo yo? El licenciado Hernández se había puesto pálido. Estaba mirando a Aarón como si hubiera visto un fantasma, piezas cayendo en su lugar en su mente. No puede ser. ¿No puede ser qué? Exigió Patricio. Su señoría, dijo Hernández, su voz repentinamente inestable, necesito solicitar un breve receso. Denegado, dijo la jueza Suárez, inclinándose hacia adelante con interés. Señor Ortega, por favor continúe. Aarón metió la mano en su portafolio y sacó un documento. El licenciado Hernández y yo nos hemos conocido antes, por así decirlo. Hace 3 años, representó a una compañía farmacéutica en un caso de apelación. El abogado opositor figuraba como Jonás Cruz. Ese era yo. La sala del tribunal estalló en susurros. El licenciado Hernández se hundió en su silla, su rostro ceniciento. Antes de eso, continuó Aarón, su voz resonando fácilmente por la habitación, fui Marcos Valle, David Estrada y media docena de otras identidades. Me especializaba en casos imposibles. Trabajaba en las sombras porque no me importaba el crédito o la fama. Me importaba ganar. La comunidad legal me llamaba el consejero de las sombras. En 15 años, nunca perdí un caso. Patricio Robles lo miraba fijamente, la comprensión amaneciendo lentamente, como un hombre viendo su mundo colapsar. Me retiré hace 3 años, dijo Aarón. Quería paz. Quería estar presente para mi hija. Pensé que esa parte de mi vida había terminado. Miró directamente a Patricio. Pero cometió un error, señor Robles. Amenazó con quitarme a mi hija. Me desafió a una pelea legal, asumiendo que no podía permitirme ganar. Dio un paso más cerca de la mesa de Patricio, su voz bajando a algo frío y definitivo. Yo soy la pelea. ¿Y esto? Hizo un gesto alrededor de la sala del tribunal, esto es solo el comienzo. Quería discutir la custodia en el tribunal. Discutámoslo. Discutamos todo. La jueza Suárez golpeó su mazo una vez. Señor Ortega, concedo su moción de emergencia.
La niña no saldrá de la ciudad. En cuanto a la modificación de la custodia. Miró a Patricio Robles con una expresión de puro desdén, desecho esa moción definitivamente. Se levanta la sesión. Mientras la sala se vaciaba, el licenciado Hernández se acercó a Aarón en el pasillo, lejos de su cliente. Debería haberlo sabido, dijo Hernández en voz baja. Los documentos eran demasiado perfectos, demasiado estratégicos. ¿Jugaste conmigo? No tuve que jugar contigo, dijo Aarón. La arrogancia de tu cliente hizo eso. Yo solo me presenté. ¿Qué pasa ahora? La expresión de Aarón era ilegible. Ahora me aseguro de que Patricio Robles entienda las consecuencias de amenazar a mi familia. Probablemente deberías aconsejarle que abandone todo este asunto y se aleje. No lo hará. Lo humillaste ahí dentro. Lo sé. La sonrisa de Aarón era delgada y peligrosa. Con eso cuento. El licenciado Hernández lo miró por un largo momento, luego sacudió la cabeza. He estado practicando derecho durante 30 años. Pensé que lo había visto todo. Lo has hecho, dijo Aarón. Simplemente no lo reconociste hasta ahora. Mientras Hernández se alejaba, Aarón se giró para encontrar a Diana parada cerca, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, susurró ella. Lo siento tanto, Aarón. Papá dijo. Me convenció. Lo sé, la voz de Aarón se suavizó. Patricio es bueno en eso. Pero Diana, necesitas decidir ahora mismo. ¿Estás con él o con Carlota? Porque esto no ha terminado. Patricio no aceptará lo que pasó ahí dentro. Va a escalar esto. No sé qué hacer. Resuélvelo rápido. Por el bien de Carlota. Pasó junto a ella, dirigiéndose a la salida. Afuera, bajo el brillante sol de la tarde, Aarón sintió el peso familiar asentándose de nuevo sobre sus hombros. El peso de ser alguien más que solo un simple carpintero. El peso de las batallas por venir. Patricio Robles pensaba que esto se trataba de dinero y poder, pero acababa de declarar la guerra a alguien que entendía un tipo de poder completamente diferente. Y Aarón tenía la intención de enseñarle exactamente lo que eso significaba. El informe completo de Juan Flores llegó a la mañana siguiente, entregado por correo electrónico encriptado a la computadora portátil segura de Aarón. Aarón se sentó en su oficina en casa, el café enfriándose a su lado mientras leía a través de 200 páginas de evidencia meticulosamente documentada. El imperio de Patricio Robles estaba construido sobre una base de intimidación, corrupción y la cuidadosa destrucción de cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero Juan había encontrado algo más. Un patrón que Aarón reconoció de sus años como el consejero de las sombras. Patricio no solo aplastaba a sus enemigos. Lo disfrutaba. Había un perfil psicológico aquí. Un hombre que necesitaba dominar para probar su superioridad en cada giro. El caso de Cristina Mora era particularmente condenatorio. Juan finalmente la había convencido de hablar, y ella proporcionó una declaración jurada detallando el acoso de Patricio y las amenazas que había hecho cuando ella consideró emprender acciones legales. Le había dicho que nadie le creería, que tenía jueces y abogados en su bolsillo, que destruiría su carrera y reputación si no desaparecía. Ella tenía 23 años. La historia de Rogelio Salinas era aún peor. El denunciante había tratado de exponer que una de las obras de construcción de Patricio había estado usando materiales de baja calidad, arriesgando la seguridad de futuros residentes. Patricio lo había incriminado por posesión de drogas, plantado evidencia y usado sus conexiones en el departamento de policía para hacer que los cargos se mantuvieran. Salinas había pasado 6 meses en la cárcel antes de que los cargos fueran discretamente retirados. Pero para entonces, su vida estaba arruinada. Y Leonardo Castillo, el ex socio comercial. Juan había encontrado registros hospitalarios de su hijo, un chico de 17 años que había sido golpeado tan severamente que necesitó cirugía reconstructiva en la mandíbula. La agresión había ocurrido 2 días después de que Leonardo amenazara con acciones legales contra Patricio. Sin arrestos, sin sospechosos, pero con un mensaje claro. Aarón se reclinó, con la mandíbula tensa. Esto ya no se trataba solo de custodia.
Patricio Robles era un depredador que había estado operando sin control durante décadas, usando la riqueza y el miedo para permanecer intocable. El consejero de las sombras había derribado a gente así antes, pero siempre con cuidado, siempre a través del sistema legal, siempre jugando bajo al menos algunas de las reglas. Esta vez se sentía diferente. Su teléfono sonó, un número desconocido, pero Aarón contestó. ¿S.R. Ortega? La voz era desconocida, profesional. Mi nombre es Isaac Pérez. Soy abogado representando al señor Patricio Robles en un nuevo asunto. Mi cliente desea presentar una demanda civil contra usted por difamación y angustia emocional resultante de acusaciones falsas hechas en el tribunal ayer. Aarón casi se rió. ¿Patricio me está demandando por decir la verdad sobre sus consultas de inscripción escolar, entre otras cosas? Mi cliente siente que usted tergiversó intencionalmente sus intenciones para dañar su reputación. Su cliente cometió perjurio a través de su hija e intentó eludir un acuerdo legal de custodia. Dígale que presente la demanda. Estaré feliz de ponerlo bajo juramento y preguntarle sobre Cristina Mora, Rogelio Salinas y Leonardo Castillo. Hubo una pausa. No sé de qué está hablando. Su cliente sí. Pregúntele. Luego pregúntese si realmente quiere representar a alguien como Patricio Robles. Aarón colgó. Una hora después, el propio Patricio llamó, su voz tensa con rabia apenas controlada. ¿Crees que eres listo? Dijo Patricio. ¿Crees que una aparición en la corte cambia algo? Tengo recursos que no puedes imaginar. Tengo abogados, investigadores, conexiones. Y yo tengo la verdad, interrumpió Aarón. Junto con la documentación de cada cosa ilegal que has hecho durante los últimos 20 años. Así que, esto es lo que va a pasar, Patricio. Vas a dejar esta pelea por la custodia. Vas a dejar a Carlota en paz. Vas a dejarme a mí en paz. Y vas a desaparecer de nuestras vidas. ¿O qué? O te destruyo. No en el tribunal. No a través de canales legales. Desmantelo todo lo que has construido pieza por pieza hasta que no quede nada más que el hombre patético y cruel que hay debajo. Patricio rió, el sonido áspero y feo. No puedes tocarme. Soy intocable. La voz de Aarón se volvió fría. Eso es lo que todos piensan hasta el momento en que se dan cuenta de que no lo son. Déjalo, Patricio. Aléjate mientras todavía puedas. Vete al diablo. La línea se cortó. Aarón se quedó en el silencio de su oficina, sabiendo que acababa de cruzar la línea. Había emitido una amenaza, lo había hecho personal. El viejo Aarón, el consejero de las sombras, habría sido más sutil. Pero esto ya no se trataba de ganar un caso. Se trataba de proteger a su hija de un hombre que veía a las personas como objetos para ser controlados. Pasó el fin de semana con Carlota, llevándola al parque, haciéndole sus comidas favoritas, leyendo cuentos antes de dormir. Ella era inocente de todo esto, feliz y confiada. Cuando lo abrazó para dar las buenas noches, Aarón sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer asentarse completamente sobre sus hombros. El lunes por la mañana comenzó. El primer movimiento fue estratégico. Aarón presentó una queja formal ante el Colegio de Abogados contra el licenciado Hernández, no por nada que Hernández hubiera hecho, sino para crear presión. La queja alegaba que Hernández no había investigado adecuadamente las afirmaciones de su cliente antes de solicitar la modificación de la custodia, citando la evidencia de inscripción escolar como prueba de negligencia o participación consciente en una acción fraudulenta. Era un disparo de advertencia. Hernández vencería la queja fácilmente, pero lo haría pensar 2 veces antes de continuar representando a Patricio en cualquier escalada de la pelea legal. El segundo movimiento fue más directo. Aarón contactó a Cristina Mora personalmente, explicando quién era y lo que estaba haciendo. Estaba aterrorizada al principio, pero la reputación de Aarón lo precedía. El consejero de las sombras era un mito en los círculos legales, pero uno poderoso. Cuando le prometió protección, prometió que Patricio nunca la tocaría de nuevo, ella accedió a proporcionar su testimonio completo. Rogelio Salinas fue más difícil. El hombre había sido tan completamente roto por las tácticas de Patricio que inicialmente se negó a hablar.
Pero cuando Aarón explicó lo que estaba en juego, la hija de otra persona atrapada en la red de control de Patricio, Salinas cedió. Había guardado evidencia, documentación de las violaciones en el sitio de construcción, copias de comunicaciones que probaban que Patricio había sabido sobre los problemas de seguridad. Para el miércoles, Aarón tenía suficiente para enterrar a Patricio Robles en litigios penales y civiles que tardarían años en resolverse y costarían millones de pesos en honorarios legales. Pero no lo presentó. En su lugar, esperó. Patricio hizo su siguiente movimiento el jueves. Diana llamó, llorando, diciendo que su padre le había cortado el apoyo financiero, congelado su acceso a las cuentas familiares y amenazado con demandar por la custodia él mismo, alegando que ella no era apta porque se había puesto del lado de Aarón en el tribunal. Me está castigando, sollozó Diana por teléfono. Dice que lo avergoncé, que te elegí a ti sobre la familia. Aarón, no sé qué hacer. No puedo pagar la casa sin su ayuda. No puedo. Vengan a quedarse aquí, dijo Aarón inmediatamente. Tú y Carlota, hasta que esto se resuelva. No puedo pedirte que. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Patricio quiere aislarte. Hacerte lo suficientemente desesperada para hacer lo que él diga. No lo dejes. Esa noche, Diana llegó con Carlota y 2 maletas. Aarón las instaló en su habitación de invitados, hizo la cena y observó cómo Carlota mostraba a su madre el taller de su padre con orgullo, señalando la mecedora que le había hecho. La pequeña mesa y sillas del tamaño justo para ella. Después de que Carlota se durmió, Diana se sentó en la mesa de la cocina de Aarón, con las manos envueltas alrededor de una taza de té. ¿Por qué te casaste conmigo?, preguntó ella en voz baja. Nunca fui. Nunca fuimos adecuados el uno para el otro. Éramos jóvenes, dijo Aarón. Y creo que ambos queríamos algo que el otro representaba. Tú querías a alguien diferente del mundo de tu padre. Yo quería algo normal, estable. Y luego dejé que él me arrastrara de vuelta. Es tu padre. Eso es complicado. Diana lo miró. Realmente lo miró. Cuando estábamos casados, nunca hablabas de tu trabajo. Sabía que eras algún tipo de abogado, pero siempre cambiabas de tema. Pensé que te avergonzabas de fracasar, de no ser exitoso como papá. Me estaba escondiendo, admitió Aarón. El consejero de las sombras no podía tener una vida pública, y estaba cansado de esa existencia. Quería ser alguien real. ¿Todavía te estás escondiendo? Aarón pensó en eso. No, ya no. Patricio se aseguró de eso. ¿Qué le vas a hacer? Lo que sea necesario. Diana dejó su té, su expresión preocupada. Es mi padre, Aarón. Lo que sea que haya hecho, lo que sea, sigue siendo mi padre. Lo sé. Y es por eso que deberías quedarte aquí. Mantente fuera de esto. Déjame manejarlo. No puedo simplemente. Sí, dijo Aarón firmemente. Puedes. Por el bien de Carlota, puedes dar un paso atrás y dejarme protegerlas a ambas. Eso es lo que debería haber estado haciendo todo el tiempo. El viernes, el nuevo abogado de Patricio, Isaac Pérez, presentó la demanda por difamación como prometió. Pero Aarón la había estado esperando. Inmediatamente presentó una contrademanda, no solo defendiéndose contra las acusaciones de difamación, sino lanzando un asalto legal integral. Demandó a Patricio por acoso, por imposición intencional de angustia emocional, por violar el acuerdo de custodia y por fraude en su intento de reubicar a Carlota. Cada reclamo estaba respaldado por documentación meticulosa. Cada acusación estaba cuidadosamente redactada para ser defendible y dañina. Aarón había aprendido hace mucho tiempo que las demandas no se trataban solo de ganar. Se trataban de presión, de crear múltiples frentes que forzaran a tu oponente a luchar en un terreno que no controlaban. A las pocas horas de la presentación, sonó el teléfono de Aarón. Licenciado Hernández. Estás cometiendo un error, dijo Hernández sin preámbulos. ¿Lo estoy? Patricio Robles es vengativo. Lo estás arrinconando. Bien. Ahí es donde lo quiero. Aarón. ¿Puedo llamarte Aarón? La voz de Hernández cambió,
volviéndose casi suplicante. He investigado tu historia. Toda. Sé de lo que eres capaz. Pero Patricio no. Él solo te ve como otro obstáculo para aplastar. Va a ir tras de ti con todo lo que tiene. Déjalo. Tienes una hija en quien pensar. Eso, dijo Aarón fríamente, es exactamente en lo que estoy pensando. Patricio la amenazó. Todo lo que pase ahora es su elección. Puede terminar esto en cualquier momento alejándose. No lo hará. Entonces aprenderá de la manera difícil. Hernández guardó silencio por un momento. Me retiro de su caso. No seré parte de lo que viene. Elección inteligente. Después de que Hernández colgó, Aarón se reclinó y se permitió un momento de satisfacción. Patricio ahora estaba sin su mejor abogado, enfrentando múltiples demandas. Y si Aarón había leído la situación correctamente, empezando a entrar en pánico. La trampa estaba funcionando. Para el lunes de la semana siguiente, Patricio Robles había quemado a 3 abogados. El primero, licenciado Hernández, se había retirado. El segundo, Isaac Pérez, había durado 2 días antes de renunciar después de revisar la contrademanda de Aarón y darse cuenta del alcance de la evidencia contra su cliente. El tercero, un abogado penalista llamado Carlos López, había tomado el caso por un anticipo astronómico y ahora estaba descubriendo exactamente por qué los abogados anteriores habían huido. Aarón sabía esto porque se había encargado de saber todo sobre el equipo legal de Patricio, sus finanzas, sus movimientos. Había activado viejos contactos, investigadores e intermediarios de información que no había usado en años. La red del consejero de las sombras había estado inactiva, pero no había desaparecido. El martes por la mañana, Aarón recibió un paquete vía mensajería. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano. Pensé que podrías encontrar esto interesante. MV. Marcos Valle, uno de los viejos alias de Aarón, pero la firma era real. Era de Miguel Cárdenas, un contador forense que había ayudado a Aarón en casos de delitos de cuello blanco años atrás. Miguel claramente había escuchado que el consejero de las sombras estaba de vuelta en acción. Aarón conectó la memoria USB. Contenía los registros financieros internos de Corporativo Robles de la última década. Registros que deberían haber sido confidenciales, protegidos por el secreto profesional y la seguridad corporativa. Pero Miguel siempre había sido excepcionalmente bueno en su trabajo. Aarón pasó las siguientes 12 horas analizando los datos. Lo que encontró fue devastador. Patricio había estado defraudando sistemáticamente a sus inversores, inflando valores de propiedades, ocultando violaciones de seguridad y usando empresas fantasma para lavar ganancias en el extranjero. Era una empresa criminal escondida detrás de la fachada de un negocio legítimo. Pero más que eso, Aarón encontró conexiones. Pagos a oficiales de policía, a miembros del ayuntamiento, a inspectores de construcción. Patricio había construido su imperio sobre una base de sobornos y corrupción que tocaba a docenas de funcionarios públicos. Esto no era solo evidencia para una demanda civil. Esto era crimen federal. Aarón se reclinó, considerando sus opciones. Podía entregar esto a la Fiscalía, a las autoridades federales. Dejar que el sistema de justicia manejara a Patricio Robles a través de canales oficiales. Sería limpio, legal, la forma correcta de hacer las cosas. Pero también tomaría años. Y durante esos años, Patricio usaría cada recurso para luchar, para retrasar, para hacer de la vida de Aarón un infierno. Carlota crecería en medio de una zona de guerra legal. No, Aarón necesitaba algo más rápido, más definitivo. Necesitaba hacer que Patricio se destruyera a sí mismo. El plan se concretó en los siguientes 2 días. Aarón contactó a cada persona a la que Patricio había perjudicado. Cristina Mora, Rogelio Salinas, Leonardo Castillo y una docena más que Juan había identificado. Les ofreció algo que nunca habían tenido antes, una oportunidad de justicia, respaldada por alguien con los recursos y la reputación para hacer que se cumpliera. Uno por uno, aceptaron presentarse. Para el jueves, Aarón tenía declaraciones juradas de 15 víctimas que abarcaban 20 años. Cada declaración detallaba las tácticas de Patricio, las amenazas, la intimidación, la violencia.
Cada una pintaba un cuadro de un hombre que había operado por encima de la ley durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Aaron compiló todo en un solo documento completo. Casi 500 páginas de evidencia, testimonios y documentación. Tenía sus contragolpes listos. Entonces Patricio cometió su error crítico. El viernes por la tarde, la escuela de Carlota llamó. Un hombre que decía ser su abuelo había intentado recogerla temprano, diciendo que había una emergencia familiar. La escuela, siguiendo el protocolo, se había negado y llamado a ambos padres. Aaron llegó a la escuela en 10 minutos, con el corazón latiendo con fuerza. Carlota estaba a salvo, sentada en la oficina de la directora con su maestra, confundida sobre por qué todos parecían molestos. El hombre fue muy insistente, dijo la directora, hermana de la jueza Suárez, según resultó. Tenía una identificación que mostraba que era Patricio Robles. Cuando nos negamos, se puso agresivo. Tuvimos que llamar a seguridad. ¿Dónde está ahora? ¿Se fue? Pero señor Ortega, esto es serio. Estamos presentando un informe con la policía sobre el incidente. Aaron se arrodilló al nivel de Carlota, manteniendo su voz tranquila. Hola, cariño. ¿Estás bien? Estoy bien, papi. ¿Por qué el abuelo trató de recogerme? Mami dijo que tú vendrías. El abuelo cometió un error. Pero todo está bien ahora. Esa noche, después de que Carlota se durmió, Aaron se sentó con Diana y le mostró las grabaciones de seguridad de la escuela. Patricio había estado allí, había discutido con el personal, había intentado usar su autoridad y dinero para anular sus procedimientos. Trató de llevársela, susurró Diana, con el rostro pálido. Incluso después del fallo judicial, incluso después de todo, todavía intentó llevársela. No acepta perder, dijo Aaron en voz baja. Y no entiende que algunas cosas no se tratan de ganar o perder. Se tratan de lo que es correcto. ¿Qué vas a hacer? Aaron la miró, su expresión tallada en piedra. Voy a terminar esto mañana. Esa noche, Aaron hizo copias de toda su evidencia. Las empaquetó cuidadosamente, dirigiendo sobres a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT, a cada agencia reguladora y cuerpo policial que tenía jurisdicción sobre los crímenes de Patricio Robles. Pero no los envió por correo. En su lugar, el sábado por la mañana, llamó a Patricio directamente. Necesitamos reunirnos, dijo Aaron. ¿Por qué me reuniría contigo? Respondió Patricio, con la voz tensa de rabia. Porque te estoy ofreciendo una última oportunidad de alejarte de esto con algo parecido a la dignidad. Rechaza, y te prometo que te arrepentirás por lo que quede de tu patética vida. Hubo una larga pausa. ¿Dónde? Tu oficina. 1 hora. Ven solo. La oficina de Patricio estaba en un reluciente rascacielos con vista a la ciudad. Todo vidrio y acero y arte caro que gritaba riqueza y poder. Aaron caminó por el vestíbulo en jeans y una camisa simple llevando un maletín de cuero, pareciendo completamente fuera de lugar entre la gente de negocios pulida. La recepcionista llamó y Aaron fue dirigido al último piso. La oficina de Patricio era exactamente lo que Aaron esperaba, masiva, con ventanales de piso a techo, un escritorio que probablemente costaba más que la mayoría de los autos, y paredes cubiertas con fotos de Patricio estrechando manos con políticos, celebridades, agentes de poder. Patricio estaba de pie detrás de su escritorio, con el rostro enrojecido de ira. Tienes 5 minutos. Aaron puso su maletín en el escritorio y sacó una carpeta manila gruesa. Aquí hay evidencia de 20 años de actividad criminal, fraude, soborno, intimidación de testigos, conspiración, lavado de dinero. Tengo registros financieros, testimonios de víctimas, documentación de pagos a funcionarios públicos. ¿Todo? Patricio apenas lo miró. ¿Tratando de chantajearme? Eso es patético, incluso para ti. No es chantaje. Es una advertencia justa. Aaron sacó otra carpeta. Esto contiene evidencia de que intentaste secuestrar a mi hija ayer en violación de una orden judicial. Eso es un delito grave, Patricio. Eso es tiempo en prisión. Traté de recoger a mi nieta de la escuela. Eso no es secuestro.
Trataste de llevártela después de que un tribunal te prohibiera explícitamente interferir con la custodia. Trataste de anular el protocolo escolar usando intimidación, y lo hiciste porque no puedes aceptar que perdiste. La mandíbula de Patricio se tensó. No he perdido nada. Lo has perdido todo. Simplemente no lo sabes todavía. Aaron sacó una tercera carpeta. Estas son cartas dirigidas a cada agencia federal y estatal con jurisdicción sobre tus crímenes. Puedo enviarlas por correo hoy. Iniciar una investigación que destruirá a Corporativo Robles y te pondrá en prisión por el resto de tu vida. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Oh, continuó Aaron, puedes firmar esto. Deslizó un documento sobre el escritorio. Patricio lo tomó, escaneándolo rápidamente, su rostro oscureciéndose con cada línea. ¿Quieres que ceda los derechos de custodia? ¿Aceptar nunca contactar a Carlota de nuevo? ¿Pagar reparaciones a personas que ni siquiera conozco? Patricio tiró el documento. Esto es una locura. Esto es justicia. Para Cristina Mora, a quien acosaste y amenazaste. Para Rogelio Salinas, a quien incriminaste y destruiste. Para el hijo de Leonardo Castillo, a quien mandaste golpear hasta dejarlo casi muerto. Para cada persona que has aplastado bajo tu talón porque pensabas que tu dinero te hacía intocable. Esas son mentiras. Alegaciones no probadas que puedo refutar en el tribunal. Bajo juramento, con testigos y documentación. Aaron se inclinó hacia adelante. Pero te estoy dando una opción, Patricio. Firma este acuerdo. Haz esto bien y mantengo la evidencia privada. Rehúsa, y te entierro tan profundo que nunca volverás a ver la luz del día. Patricio lo miró fijamente, el odio irradiando de cada línea de su rostro. Pedazo de mierda moralista. No soy moralista, interrumpió Aaron. Soy solo un padre protegiendo a su hija. Tú hiciste esto personal. Amenazaste la única cosa en este mundo que me importa más que nada. Así que ahora tú eliges. ¿Quieres perder solo esta pelea o quieres perderlo todo? La oficina quedó en silencio, excepto por el leve zumbido de la ciudad abajo. Patricio miró el documento, luego a Aaron, luego a las carpetas llenas de evidencia. Podría pelear esto, dijo Patricio finalmente. Tengo recursos. Tienes 3 abogados que han renunciado en 2 semanas. Tienes una reputación que está a punto de ser demolida. Y me tienes a mí, alguien que nunca ha perdido en 15 años y que ahora tiene todas las razones para hacer de destruirte el trabajo de su vida. La voz de Aaron se volvió plana, final. No puedes ganar esto, Patricio. La única pregunta es ¿cuánto pierdes? Las manos de Patricio temblaban mientras recogía el documento de nuevo. Aaron podía ver la guerra ocurriendo detrás de sus ojos, la arrogancia luchando contra el miedo, la necesidad de dominar luchando con el instinto de supervivencia que reconocía a un depredador aún más peligroso que él mismo. Si firmo esto, dijo Patricio lentamente, mantendrás la evidencia en privado. Sí. Mientras honres cada término del acuerdo. En el momento en que lo violes, en el momento en que contactes a Carlota o Diana o intentes algo contra mí, todo se hace público. Y me aseguraré de que pases tus últimos años en una prisión federal. Y la gente a la que supuestamente perjudiqué. Recibirán compensación de una cuenta de fideicomiso que financiarás anónimamente. Ellos obtienen justicia. Tú puedes fingir que sigues siendo el hombre que dices ser. Patricio miró el horizonte, a su imperio extendido debajo de él. Por primera vez desde que Aaron lo había conocido, el hombre mayor parecía viejo. Derrotado. Planeaste esto desde el principio, dijo Patricio. Desde el momento en que entraste en esa sala del tribunal. No estabas allí para defenderte. Estabas allí para atraerme. No, dijo Aaron honestamente. Entré en esa sala del tribunal esperando que entraras en razón y retrocedieras. Pero cuando no lo hiciste, cuando seguiste presionando, seguiste amenazando. Entonces sí, planeé esto. Te investigué. Encontré a todos los que habías herido. Construí un caso que es hermético y devastador porque eso es lo que hago. El consejero de las sombras, la voz de Patricio era amarga. Un padre. Eso es todo lo que quería ser.
Un simple carpintero haciendo muebles y criando a mi hija. Tú me quitaste esa opción. Patricio tomó una pluma, su mano temblando ligeramente. Miró el documento por un largo momento, y Aarón pudo ver el momento exacto en que el ego del hombre finalmente se rindió a la realidad. Firmó. Aarón atestiguó la firma, luego hizo 2 copias, una para Patricio, una para sus archivos. La cuenta de fideicomiso necesita ser financiada dentro de 30 días. Estaré monitoreando. ¿Y Patricio? Aarón hizo una pausa en la puerta. Si alguna vez te acercas a mi hija de nuevo, el acuerdo es nulo y todo esto se hace público. ¿Estamos claros? Patricio no respondió, solo miró por su ventana a la ciudad que había gobernado durante tanto tiempo. Aarón salió llevando el acuerdo firmado, sintiendo tanto victoria como algo más oscuro. El conocimiento de que acababa de usar cada herramienta a su disposición, legal y de otro tipo, para forzar a un hombre a la sumisión. El consejero de las sombras podría haberse retirado, pero sus métodos no habían cambiado. 3 semanas después, Aarón estaba sentado en su taller, pasando la mano por la superficie lisa de una nueva mecedora que había construido. Era de madera de cerezo esta vez, con delicados detalles tallados a lo largo de los reposabrazos. Pájaros en vuelo alcanzando el cielo. Carlota jugaba cerca, construyendo un castillo con bloques de madera que Aarón le había hecho. Diana estaba en la cocina de la casa de Aarón, donde ella y Carlota se habían quedado, haciendo la cena. Era una nueva normalidad extraña, pero estaba funcionando. La cuenta de fideicomiso había sido financiada. Aarón lo había verificado personalmente, luego trabajó con Juan Flores para asegurar que cada una de las víctimas de Patricio recibiera su compensación. Cristina Mora había llorado cuando recibió su cheque y la carta explicando que su abusador finalmente había enfrentado consecuencias. Rogelio Salinas había usado su dinero para comenzar un nuevo negocio, una nueva oportunidad de vida. Leonardo Castillo había pagado las facturas médicas restantes de su hijo y todavía tenía suficiente para asegurar el futuro de su familia. El licenciado Hernández había llamado hacía 2 días, supuestamente para ver cómo iba todo, pero realmente para satisfacer su propia curiosidad. Nunca he visto a nadie desmantelar a un oponente tan completamente sin una sola audiencia formal, había dicho Hernández. Patricio Robles es una cáscara de sí mismo. Se ha retirado de su empresa, entregó el control a una junta directiva, y aparentemente pasa sus días en su hacienda, casi sin salir. Bien, había respondido Aarón simplemente. ¿Valió la pena salir del retiro, exponerte? Aarón había pensado en eso. Un hombre sabio me dijo una vez que la ley no se trata de ganar, se trata de justicia. A veces obtienes ambas. A veces tienes que elegir. ¿Y cuál elegiste tú? Ambas. Por el bien de mi hija. Ahora, viendo a Carlota reír mientras su castillo de bloques se derrumbaba y comenzaba a reconstruirlo con determinada concentración, Aarón se sentía seguro de que había tomado la decisión correcta. Diana apareció en la puerta del taller. La cena está lista. Carlota, ve a lavarte las manos. Mientras Carlota corría, Diana se quedó. Recibí una llamada de mi padre hoy. Las manos de Aarón se detuvieron sobre la madera. ¿Qué quería? Disculparse. Conmigo, de todos modos. Sonaba roto. Dijo que estaba equivocado. Que había perdido la perspectiva. Que su necesidad de controlar todo le había costado las personas que más importaban. ¿Le crees? Diana guardó silencio por un momento. No lo sé. Tal vez lo dice en serio. Tal vez es solo otra manipulación. Pero de cualquier manera, le dije que necesitaba distancia. Que no podía tenerlo en mi vida o en la vida de Carlota hasta que descubriera quién era yo sin su influencia. Eso es valiente. Es aterrador, ella sonrió tristemente, pero necesario. Tenías razón, Aarón, sobre muchas cosas. Dejé que me controlara durante tanto tiempo que olvidé cómo tomar mis propias decisiones. Las estás tomando ahora. Porque me mostraste que era posible. Porque te enfrentaste a él cuando nadie más lo haría. Hizo una pausa. El divorcio. Eso también fue idea de mi padre. Me convenció de que me estabas reteniendo, que merecía a alguien más ambicioso, más exitoso.
Fui tan estúpida. Fuiste influenciada por alguien en quien confiabas. Eso no es estúpido. Eso es humano. Diana lo miró con una expresión que Aarón no pudo leer del todo. ¿Crees que podríamos alguna vez? No, dijo Aarón suave pero firmemente. Somos buenos padres ahora. Buenos amigos tal vez. Pero no podemos volver atrás, Diana. Ha pasado demasiado. Ella asintió, sin sorprenderse. Lo sé. Solo necesitaba escucharlo. Se giró para irse, luego se detuvo. Gracias, Aarón. Por proteger a Carlota. Por protegerme a mí, incluso cuando no lo merecía. Después de que ella se fue, Aarón se sentó solo en su taller, rodeado de los muebles que había construido y la vida que había elegido. El consejero de las sombras todavía estaba allí, todavía era parte de él. Pero no tenía que ser esa persona todo el tiempo. Podía ser ambos. La mente estratégica que había derribado a un empresario corrupto y el padre que hacía juguetes de madera para su hija. El teléfono sonó, un número desconocido, pero Aarón lo contestó de todos modos. ¿S.R. Ortega? Mi nombre es Sergio Franco. Soy un abogado en Monterrey. He escuchado historias sobre alguien llamado el consejero de las sombras. Tengo un cliente que está siendo destruido por una corporación corrupta, y cada abogado que he consultado dice que el caso es imposible de ganar. Tenía la esperanza. Aarón miró a Carlota a través de la ventana, observándola poner la mesa cuidadosamente, colocando las servilletas justo así. Pensó en el acuerdo con Patricio, en la evidencia guardada en su caja fuerte, en el equilibrio que estaba tratando de mantener. Estoy retirado, dijo Aarón. Entiendo, pero este caso. La corporación está apuntando a la custodia de los hijos de mi cliente. Están usando sus recursos para pintarlo como no apto solo porque trató de exponer su mala conducta. Sus hijos tienen 7 y 9 años. Señor Ortega, no llamaría si no estuviera desesperado. Aarón cerró los ojos. Custodia. Niños. Otro Patricio Robles en diferente forma. Envíame los archivos del caso, se escuchó decir a sí mismo. Los revisaré. Sin promesas. Gracias. Muchas gracias. La comunidad legal. Hay rumores de que el consejero de las sombras derribó a Patricio Robles, que salió del retiro por un caso de custodia. ¿Es eso cierto? Patricio Robles se derribó a sí mismo, dijo Aarón. Yo solo le mostré el espejo. Después de colgar, Aarón se quedó en su taller por un largo momento. Luego sonrió levemente, sacudió la cabeza y entró para cenar. El consejero de las sombras había regresado, pero bajo sus propios términos ahora. No como una identidad detrás de la cual esconderse, sino como una herramienta que podía empuñar cuando la justicia lo exigiera. Y si eso significaba enfrentarse a corporaciones corruptas, empresarios deshonestos y a cualquiera que pensara que el poder los hacía intocables. Bueno, aprenderían la misma lección que Patricio Robles había aprendido. Algunas personas no pueden ser compradas, no pueden ser intimidadas y no pueden ser vencidas. Porque no están luchando por dinero o orgullo. Están luchando por las personas que aman. Y eso hacía toda la diferencia. 4 meses habían pasado desde la confrontación en la oficina de Patricio. La vida de Aarón se había asentado en un nuevo ritmo, dividiendo el tiempo entre su taller de carpintería y el pequeño despacho privado que había establecido discretamente en una casona convertida en el centro. No se anunciaba. No lo necesitaba. Se corrió la voz en la comunidad legal sobre ciertos tipos de casos que Aarón Ortega aceptaría, y esos eran los únicos casos que le interesaban. Carlota estaba prosperando. El acuerdo de custodia se había formalizado sin oposición después del retiro de Patricio, y ella pasaba el mismo tiempo con ambos padres. Ahora, Diana había conseguido un trabajo en una organización sin fines de lucro, encontrando su propio camino lejos de la influencia de su padre. Incluso había empezado a salir con alguien, un maestro que había conocido en la escuela de Carlota, alguien amable y normal y completamente diferente a Patricio Robles. Un miércoles por la tarde a finales de primavera, Aarón estaba en su taller terminando una mesa de comedor personalizada cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba al licenciado Hernández.
Aarón contestó. Licenciado. Aarón, espero no estar interrumpiendo. Solo trabajando. ¿Qué puedo hacer por ti? Quería dejarte saber algo. Patricio Robles murió esta mañana. Aarón dejó su bloque de lijado, sintiendo una mezcla complicada de emociones. ¿Cómo? Ataque al corazón. Aparentemente estaba solo en su hacienda. La ama de llaves lo encontró. Hernández hizo una pausa. Pensé que debería saberlo antes de que salga en las noticias. Gracias por llamar. Hay más. Su testamento fue leído esta tarde. Dejó todo a la caridad, fundaciones educativas, organizaciones de prevención del abuso, programas para jóvenes en riesgo. Su empresa ha sido reestructurada en un fideicomiso que financiará estas causas a perpetuidad. Y había una carta dirigida a ti. Aarón frunció el ceño. ¿Una carta? Su abogado te la está enviando. Pero Aarón. Vi a Patricio una semana antes de que muriera. Era diferente. Más callado, casi pacífico. Me dijo que perder contra ti fue lo mejor que le pasó porque lo obligó a ver en qué se había convertido. Me resulta difícil de creer. A mí también. Pero el testamento, las caridades. Todo parece genuino. Patricio Robles pasó sus últimos meses tratando de enmendar 40 años de daño. No pudo arreglar todo. No pudo deshacer el daño, pero lo intentó. Después de que terminó la llamada, Aarón se sentó en su taller pensando en Patricio Robles, el hombre que había amenazado con llevarse a su hija, que había construido un imperio sobre la crueldad y la intimidación, que había hecho sufrir a tanta gente. La carta llegó al día siguiente. Aarón la abrió solo en su oficina. Carlota estaba en la escuela, Diana en el trabajo. Aarón Ortega. Para cuando leas esto, me habré ido. Mis doctores me dieron 6 meses hace 3 semanas. Cáncer, agresivo e inoperable. Elegí no tratarlo. No escribo para disculparme, aunque te debo a ti y a innumerables otros más disculpas de las que podría dar en varias vidas. Escribo porque me diste algo que nunca esperé, tiempo para verme claramente. Cuando saliste de mi oficina ese día con el acuerdo firmado, te odié. Planeé venganza, imaginé formas de destruirte a pesar de nuestro contrato. Pero a medida que pasaban los días, mientras miraba la evidencia que habías compilado, la lista de personas a las que había herido, no podía escapar de la verdad. Era un monstruo. No un hombre de negocios, no una historia de éxito, no el hombre poderoso que me había convencido de que era. Solo un monstruo que había usado el dinero y el miedo para esconderse de su propia debilidad. Podrías haberme destruido públicamente. La evidencia que tenías me habría arruinado, me habría enviado a prisión, me habría hecho infame. Pero me diste una opción. Y al hacerlo, me diste la oportunidad de morir como algo más que aquello como lo que había vivido. Las caridades, la reestructuración de mi empresa, no es redención. No merezco redención. Pero es algo. Un acto final que podría hacer algún bien, incluso si no puede deshacer el daño. Gracias por ser el padre que nunca fui. Gracias por proteger a tu hija de la manera que yo debería haber protegido a la mía. Y gracias por mostrarme al final cómo se ve la verdadera fuerza. Nunca se trató del dinero o el poder. Lo sé ahora. Patricio Robles. Aarón leyó la carta 2 veces, luego la dobló cuidadosamente y la colocó en el cajón de su escritorio. No sintió satisfacción, ni sentido de victoria, solo una comprensión cansada de que algunas batallas eran más complicadas de lo que parecían. Patricio Robles había sido un villano, había herido a la gente, se había ganado cada consecuencia que Aarón había entregado. Pero también había sido humano, capaz de cambiar, incluso al final. Esa noche, Aarón le contó a Diana sobre la muerte de Patricio durante la cena en su departamento mientras Carlota jugaba en su habitación. Dejó todo a la caridad, explicó Aarón. Aparentemente pasó sus últimos meses tratando de enmendar las cosas. Diana guardó silencio por un largo momento, las lágrimas resbalando por sus mejillas. No sabía que estaba enfermo. Nunca me lo dijo. No creo que se lo dijera a nadie. ¿Debería sentirme triste? Se secó los ojos. Era mi padre,
Pero también era todo lo que tú expusiste que era. ¿Está mal que principalmente me sienta aliviada? No, dijo Aarón suavemente. Es complicado. Era tanto el hombre que te crió como el hombre que trató de robar a tu hija. Puedes sentirte como sea que te sientas. ¿Sufrió? ¿Al final? Aarón pensó en eso, en la carta, en las decisiones que Patricio había tomado en sus últimos meses. Creo que hizo las paces con ello tanto como alguien como él podía. Más tarde, después de que Aarón se fue a casa y Carlota estaba dormida, se paró en su taller mirando las herramientas y la madera que se habían convertido en su meditación. Su escape del complicado mundo de la ley y la justicia. El consejero de las sombras había ganado. Patricio Robles había sido derrotado, había cambiado, había muerto tratando de expiar sus pecados. Bajo cualquier medida, esto debería haberse sentido como una victoria. Pero Aarón había aprendido algo en sus años como abogado. Algo que trabajar con madera había reforzado. Que la vida era más complicada que ganar y perder. Que la justicia era más desordenada que los veredictos de la corte. Que las personas eran capaces tanto de una crueldad terrible como de una gracia inesperada. Recogió una pieza de nogal que había estado guardando para un proyecto especial. Era hora de construir algo nuevo. No para un cliente, no para Carlota, sino para sí mismo. Un recordatorio de que incluso en la madera más oscura, con las herramientas adecuadas y suficiente paciencia, podrías encontrar belleza. Un año después de la muerte de Patricio Robles, Aarón estaba en un centro comunitario recién renovado en el centro de la Ciudad de México. La Fundación Patricio Robles lo había financiado, parte del fideicomiso que había establecido, y hoy era la ceremonia de apertura. El centro proporcionaría ayuda legal gratuita a personas que no podían pagar abogados, ofreciendo ayuda con casos de custodia, disputas con propietarios y otros asuntos civiles. Aarón había sido invitado a hablar, no como el consejero de las sombras, sino como Aarón Ortega, un abogado local que había trabajado con la fundación para establecer el programa. Carlota estaba sentada en la primera fila junto a Diana y su novio, los padres de Aarón, que habían volado desde Sonora, y un puñado de antiguos clientes de Aarón, incluidos Cristina Mora, Rogelio Salinas y Leonardo Castillo. Todos se habían convertido en parte de la red extendida de Aarón, personas que entendían que la justicia a veces venía en formas inesperadas. Mi hija me preguntó ayer qué hago en el trabajo, comenzó Aarón, su voz resonando en la sala. Le dije que ayudo a las personas que necesitan ayuda. Ella me preguntó por qué. Le dije que porque una vez alguien me ayudó cuando más lo necesitaba. Miró a Carlota, que lo observaba con esos ojos brillantes y confiados. La ley puede ser un arma o un escudo, dependiendo de quien la empuñe. Patricio Robles entendió eso. La usó como un arma durante la mayor parte de su vida. Hiriendo a la gente, protegiéndose a sí mismo, construyendo un imperio sobre el dolor de otras personas. Pero al final, eligió convertirla en algo diferente. Este centro, esta fundación, es su intento de hacer que la ley sea lo que debería ser, una herramienta para la justicia, no para el poder. Aarón hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. No voy a pararme aquí y decirles que Patricio Robles fue un buen hombre. No lo fue. Causó daño real a personas reales, algunas de las cuales están en esta sala hoy. Pero diré esto, cambió. No lo suficientemente pronto, pero cambió. Y si alguien como Patricio Robles puede elegir hacerlo mejor al final de su vida, entonces tal vez hay esperanza para todos nosotros. Después de la ceremonia, mientras la gente se mezclaba y exploraba el nuevo centro, el licenciado Hernández se acercó a Aarón. Eso fue generoso, dijo Hernández. Dado todo lo que Patricio te hizo. No fue para Patricio, respondió Aarón. Fue para Carlota. Algún día me preguntará sobre su abuelo. Quiero poder decirle algo más que era un monstruo que trató de quitármela. Y ahora puedes. Ahora puedo decirle que era imperfecto, que tomó decisiones terribles, pero que al final trató de hacer lo correcto. No es un cuento de hadas, pero es la verdad. Hernández sonrió levemente. El consejero de las sombras se ha vuelto filosófico en su vejez. El consejero de las sombras está retirado. Solo soy Aarón ahora, un carpintero que ocasionalmente practica leyes. ¿Hay alguna diferencia?
Aarón miró a Carlota, que le estaba mostrando al novio de Diana uno de sus dibujos, un retrato familiar que incluía a Aarón, Diana e incluso una figura etiquetada como abuelo arriba en las nubes. Sí, dijo Aarón, hay una diferencia. El consejero de las sombras luchaba para ganar. Aarón lucha para proteger a las personas que ama. Los métodos pueden ser similares, pero la motivación lo cambia todo. A medida que avanzaba la tarde, Juan Flores llevó a Aarón a un lado. Tengo algo para ti, dijo, entregándole una carpeta delgada. Hice algunas indagaciones más sobre los últimos meses de Patricio. Pensé que deberías ver esto. Aarón abrió la carpeta. Dentro había registros bancarios que mostraban donaciones que Patricio había hecho en sus últimas semanas. Contribuciones anónimas a cada persona a la que había perjudicado, mucho más allá de lo que el acuerdo había requerido. Fondos de becas establecidos a nombre de personas que destruyó. Facturas médicas pagadas para el hijo de Leonardo Castillo bajo un nombre de fundación falso. Estaba tratando de arreglarlo, dijo Juan. ¿Todo? No podía compensar todo. Pero maldita sea si no lo estaba intentando. Aarón cerró la carpeta, sintiendo esa complicada mezcla de emociones nuevamente. Mantén esto confidencial. Deja que la gente lo recuerde como necesiten. ¿Entendido, jefe? Juan hizo una pausa. Por lo que vale, creo que hiciste lo correcto. Dándole la opción de cambiar en lugar de simplemente destruirlo. No estoy seguro de que yo lo hubiera hecho. No lo hice para ser amable. Lo hice porque destruirlo públicamente habría lastimado a Carlota más de lo que ayudaba a cualquier otra persona. El acuerdo privado me dio lo que necesitaba, su seguridad, y le dio a él la oportunidad de ser algo más que un villano. Aún así, se necesita una persona más grande que yo para verlo de esa manera. Después de que todos se habían ido, y el centro estaba cerrado por la noche, Aarón llevó a Carlota a casa. Estaba cansada, dormitando en su asiento de seguridad, abrazando un conejo de peluche que Aarón había tallado para su cumpleaños. Papi, murmuró, medio dormida. Sí, cariño. La gente en el centro dijo que el abuelo ayudó a hacerlo. Eso es lindo. Aarón la miró por el espejo retrovisor. Sí, bebé. Es lindo. Desearía haberlo conocido mejor. La garganta de Aarón se apretó. Yo también, Carlota. Yo también. En casa, después de que Carlota estaba dormida, Aarón se sentó en su banco de trabajo con la pieza de nogal que había estado guardando. Decidió qué hacer. Una caja de música. Algo en lo que Carlota pudiera guardar sus tesoros, algo que durara. Algo que pudiera pasar a sus propios hijos algún día. Mientras trabajaba cuidadosamente dando forma a la madera, su mente se dirigió a todo lo que había sucedido. La confrontación en el tribunal, la investigación, el acuerdo final con Patricio, la carta revelando el diagnóstico terminal del hombre, la fundación, el centro, la redención inesperada. No era un final perfecto. Patricio no había vivido lo suficiente para expiar verdaderamente décadas de crueldad. Las personas que había herido aún llevaban cicatrices. La justicia en el sentido puro no se había cumplido completamente. Pero Carlota estaba a salvo. Diana estaba sanando. La fundación estaba ayudando a personas que lo necesitaban. Y Aarón había aprendido que a veces la victoria más importante no era destruir a tu enemigo. Era darles la oportunidad de dejar de ser un enemigo en absoluto. El consejero de las sombras le había enseñado cómo ganar. Ser padre le había enseñado por qué ganar importaba. Y el equilibrio entre esas dos verdades. Eso era en lo que Aarón Ortega se había convertido. Terminó la forma áspera de la caja de música, pasando sus dedos por las curvas suaves, imaginando la cara de Carlota cuando la viera. Mañana agregaría los detalles, el cuidadoso trabajo de incrustación, los compartimentos ocultos. Pero por esta noche, esto era suficiente. Afuera, la Ciudad de México dormía bajo un manto de estrellas, o al menos las que se alcanzaban a ver. En su taller, Aarón Ortega, carpintero, padre y ocasionalmente el consejero de las sombras, construía algo hermoso de madera simple, probando que incluso en los materiales más oscuros, con las herramientas adecuadas y suficiente cuidado, siempre podías crear luz. Este es el final de nuestra historia.
Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.